Hola a todos, me llamo Joaxman64. Hoy voy a contar la creepypasta número 27 y esta creepypasta la saqué de internet, además de que ningún loquendero subió esta creepypasta. Bueno, esta creepypasta será de Navidad, porque es un especial de Navidad este video. Bueno, comencemos ya. Creepypasta XDXDXDXDXDDD. Líquidos rojos y transparentes. Espuma por todas partes, ¿podría pedir más? Pensaba Juan tumbado entre la espuma de la discoteca. La espuma ya se había disminuido bastante y los cadáveres se iban apreciando más y más. Juan, que portaba con él una AK-47 en la mano derecha, tenía una expresión de felicidad increíble. Tenía una muchacha de no más de 15 años, que su cabeza estaba destrozada y parte de sus sesos se habían pegado a los testículos de Juan. En la boca de ese cadáver, aparte de sangre, iba saliendo un líquido blanco y pegajoso. Juan besó la mejilla de aquella muchacha y se levantó. Aunque le costó lo suyo, Juan pudo levantar su obeso cuerpo del suelo y dejó el cadáver de la muchacha como si tratara de basura. Ha sido divertido mientras duró. Y dicho esto, empezó a reírse a carcajadas. Siempre quise decir eso. Miró hacia la mesa de sonido subiendo unas escaleras de cristal. Empezó a subirlas y una loca idea le aterró. ¿Podrían aguantar su peso? Ya daba exactamente lo mismo, ya había llegado hasta la mitad. Tal vez fuera una burla del destino o simplemente una ley de la resistencia, pero justo cuando llegó hasta el final, los escalones se dieron ante el peso de Juan y cayó hasta el suelo junto a una lluvia de cristales que le cortaron gran parte de la ropa y la piel. El horrendo asesino, sin embargo, no sentía dolor alguno, sino placer. Esbozó una sonrisa y los recuerdos de la mañana anterior invadieron su pensamiento. Juan se encontraba en un parque, espiando a una muchacha de 15 años. De por sí, la diferencia de edad entre ellos dos era gigantesca. Juan, aun teniendo 30 años, no había consumado nunca una relación sexual y tampoco había sabido obtener siquiera una relación sentimental. Su cuerpo obeso y piel sudorosa no ayudaban a que pudiera tener ningún encanto. Su pelo aceitoso y nariz grande como una patata solo lo hacían menos atractivo. Sus ojos negros tampoco le daban una buena imagen. De hecho, algunos pensaban que eran como los de una rata, siendo el único encanto que tenía era la perilla bien afeitada, la cual se dejaba en el olvido cuando su voz grave y chirriante se escuchaba al hablar. Pero esa vez sería diferente. Ya no sudaría al intentar hablar, mucho menos huiría al intentar mantener una conversación con nadie. Esa vez no haría amigas, tampoco quería tener una novia, solo vería sexo. El mango de la navaja le sudaba pero la sujetaba con fuerza. Esa vez Juan tenía claro qué hacer. Eran las 8:03 de la mañana, 24 de diciembre. Aunque alguien hubiera salido a comprar, nadie se daría cuenta. Juan miró los alrededores, ya era hora de ir a por esa pequeña. Hacía semanas que él la había estado engañando en un foro de dibujos fan art, donde se había estado haciendo pasar por otro quinceañero con imágenes falsas de un perfil de un adolescente atractivo. Ella se hacía llamar Blackheart, pero su verdadero nombre era Nere. Rubia, ojos marrones y nariz pequeña. Según la descripción de su perfil, la joven dibujante decía que le gustaba la música rock, concretamente el nu metal, y que su animal favorito eran los gatos. Pero ya no era relevante para Juan. Él solo estaba interesado en una cosa, que sería vulnerable. Bajo la excusa de ir a tomar un café, Juan la había invitado para ir y reunirse en un parque. Allí a esas horas no habría ni padres ni críos, a esas horas estarían en víspera de la festividad. Ner la estaba buscando en dirección al este a su amigo internauta, mientras Juan estaba dirigiendo a ella desde el oeste. 30 metros. 20 metros. 5 metros. 1 metro. Juan sentía como la excitación y el nerviosismo se apoderaban de su mente y como las ganas de vomitar por la presión se iban a cumplir. Entonces Juan fue corriendo, ya no había escapatoria para ella, la cogió del brazo, ella se giró y al ver al hombre grueso gritó. Él puso su mano derecha en la garganta de la muchacha y se percató de algo. Su navaja no estaba. ¿Quién coño eres?, preguntó agresivamente Nere mientras se soltaba con facilidad del brazo fofo de Juan. Juan estaba asustado, sudaba y apenas sabía siquiera qué hacer, mucho menos decir. Su mente estaba congelada y su cuerpo se sentía duro como una estatua. ¿Eres Calico 18? Preguntó Nere, como si estuviera ante una profesora y tuviera que confesar una travesura. Juan, en un tono infantil, afirmó con un sí muy agudo. Nere, aún estando horrorizada de ver cómo era en realidad Calico 18, tuvo el ánimo para decirle que si aún le apetecía ir a tomar ese café. Juan, extrañado por la actitud de Nerea, se alegró y aceptó gustoso ir. Tal vez en los baños de la cafetería podría hacer algo, pensó Juan.
Durante el tiempo que estuvieron conversando en la cafetería, Juan mintió diciéndole que normalmente no conseguía amigos por su aspecto físico, teniendo un gran complejo con su obesidad, y por eso no fue sincero en un principio. Nerea le confesó que tampoco había sido del todo sincera en varias cosas, como por ejemplo que en realidad apenas leía libros, solo relatos cortos. A medida que Juan iba conociendo a Nerea, fue abandonando la idea de cometer el crimen. Para él, Nerea ya no era un cacho de carne y poco a poco, su amor por ella creció tanto que ahora era incapaz de hacerle ningún daño. Hasta que apareció él. Un chico de no más de 18 años vestido de Papá Noel se acercó a ellos y les saludó. El muchacho les preguntó animado si tendrían alguna comanda más para él. Nerea le observó de cerca y rió tímidamente. Él se presentó como Antonio y le dijo a Juan que tenía una hija preciosa. Entonces Nerea negó que Juan fuera su padre y le explicó que era un amigo de internet de una web de dibujos. Entonces Antonio empezó a interesarse sobre el tema y quiso saber más y les pidió si podían esperarle ya que su turno se acabaría en 5 minutos. ¿Te apetece que le esperemos, Juan?, preguntó Nerea. Claro, cuantos más seamos mejor, mintió Juan. Dentro de la cabeza de Juan, sus temores y rabia fueron incrementando. El perverso pensamiento de violar a Nerea había vuelto a florecer junto con otro. Matar a ese joven. Pero tenía que cambiar de planes. Cuando Antonio salió, los tres se fueron al parque y estuvieron hablando sobre los dibujos de Nerea, también que había empezado a dibujar un cómic de fantasía y poco más. Antonio explicó entonces que él estaba estudiando un bachillerato de dibujo artístico y que su meta era llegar a ser dibujante de cómic. A medida que su plática iba avanzando, los dos dibujantes parecían tener muchas cosas en común y prácticamente parecían íntimos amigos, pero a los ojos de Juan, parecían prácticamente un matrimonio. El deseo de hacer su plan iba en aumento y entonces recordó algo, su regalo de Navidad. Juan les preguntó a ellos dos que si tenían planes para esa noche, los dos afirmaron que no y Juan les explicó que había quedado con unos amigos de primaria en una discoteca para divertirse. Pero yo soy menor, dijo Nerea de forma tímida. No te preocupes, no notarán la diferencia. ¿Y tú, Antonio, qué me dices?, dijo Juan. La verdad es que no soy mucho de discotecas, contestó este. Aún así, Juan logró convencerlos al final. Después de estar platicando un buen rato, Nerea se percató que tenía que ir a su casa por varias cosas y al final dejó a los otros dos muchachos solos. Antonio, que realmente no le apetecía estar mucho con Juan, le contó una excusa para irse del parque. Juan, que tampoco tenía mucho interés en ese muchacho, dejó que se fuera. Pero Antonio jamás saldría con vida de ese parque. Juan miró el suelo y encontró entre la tierra un pedazo de metal. Lo cogió y se dio cuenta que era su navaja. Fue corriendo hasta Antonio, el joven se giró y al ver a Juan no lograba entender el motivo de su corrida hacia él. Para cuando se percató del cuchillo ya era demasiado tarde, sintió el frío tacto de la navaja en sus tripas. La navaja salió del cuerpo y Antonio vio horrorizado cómo le brotaba sangre del abdominal. Miró sorprendido a Juan y empezó a gritar implorando auxilio a cualquiera que hubiera en la zona. No había nadie. Juan le pegó otra puñalada, esta vez en la espalda. Después otra en hombro. Antonio, asustado, se cayó al suelo y empezó a gritar. Esta vez le bajó la cara. Antonio se trató de luchar, ya era demasiado tarde, había perdido mucha sangre y el agresor le superaba en peso. Otra puñalada, debajo del pecho, cerca del corazón. Aún Antonio trataba de vivir. Otra puñalada, la agonía de Antonio frente al dolor era una tortura injusta, el muchacho no lograba comprender el porqué del ataque de su agresor. Entonces Juan agarró del pelo a Antonio y le degolló el cuello. Soltó el pelo de Antonio y miró lo que quedaba del cuerpo de su primera víctima. La sangre que salía del cuello rápidamente empezó a formar un charco de sangre en la tierra y pronto llamaría la atención de algún viandante. Juan debía irse a su casa, debía preparar su regalo. 2 horas después, Juan había logrado montar con éxito un fusil de asalto AK-47 en su casa. Había sido fácil conseguirlo, solo había tenido que acceder a un servidor de exportación de armas estadounidense de la DEA, pues él se movía con facilidad por foros y sabía dónde y cómo preguntar. ¿Por qué un arma de fuego? Era sencillo, desde siempre. Primaria, secundaria y bachillerato, siempre había sido marginado por todos sus compañeros de curso, él siempre había fantaseado con masacrar un día a toda su clase, pero nunca había tenido el valor para hacerlo. Ahora que Antonio ya no estaba en su camino, podría ser toda suya Nerea. Tenía la loca fantasía de convencerla para ayudarlo en su venganza enfermiza, para masacrar a todos sus antiguos compañeros, a los que había logrado reunir ese mismo día en la discoteca bajo una falsa promoción navideña en una discoteca.
Los dueños del local tampoco sospecharían nada, directamente Juan había obtenido el control de los ordenadores que gestionaban la discoteca, también las cámaras de seguridad y hasta las canciones que se escucharían ese día. En un principio, Juan tenía en mente poner una bomba, pero eso le hubiera quitado el gusto de la venganza y él deseaba que sufrieran. Mientras Juan estaba metiendo dentro de una mochila su fusil, revisó su móvil. Entonces vio que tenía un mensaje de Nerea y lo leyó esperando algo amoroso, sin embargo su humor cambió al leerlo. Buenas Juan, ¿te importa si me traigo a mi novio? Es un sol y seguro que simpatizáis bastante. Juan miró con rabia el texto. Contestó al mensaje con claro, será divertido. Y después tiró su móvil al suelo y lo aplastó de un pisotón. Pedazo de zorra, voy a matarte. Gritó Juan. Juan llegó a la portería de la discoteca y sin mediar palabra sacó su AK-47 y disparó una ráfaga de balas al segurata, 4 en el pecho y 2 en el cuello. Entró y disparó a la recepcionista un tiro en la cabeza. Cuando Juan entró en la pista, vio a todos sus antiguos compañeros de clase. Casi parecía un baile de fin de curso, muchos conversaban alegremente sobre sus vidas y otros coqueteaban, nadie se había percatado de los disparos de fuera. De golpe Juan recordó todas las palizas y humillaciones que le habían hecho en su vida y sin embargo, no sentía miedo o rabia, sino que era feliz, la música electrónica le relajaba y las luces le encantaban. ¡Feliz Navidad, hijos de puta! Gritó Juan con euforia. Pocos se percataron de grito, mucho menos de los disparos que mataron a 3 personas de golpe, pero cuando cayeron 9 en la pista y la sangre se notó en la suela de los zapatos de algunos, el pánico se desencadenó. Juan disparó los cañones de espuma del techo y estos empezaron a tirar espuma por doquier. Aquello provocó que muchos se resbalaran, siendo inevitable por el pánico de otros, acabar aplastados y morir. Juan siguió disparando, no solo en la pista, también al piso de arriba, el éxtasis era increíble. Subió al piso de arriba y disparó lo que había. Para sorpresa de Juan, la masacre se había terminado muy rápido y se sentía desilusionado. Entonces se acordó de Nerea y su novio. Desde un principio, Juan pensó que tal vez hubieran muerto en la avalancha, no recordaba haberles disparado, pero tal vez hubiera otra posibilidad, los baños. Juan bajó a la pista, se dirigió al lavabo de chicas y qué sorpresa, ahí estaba, Nerea junto a otra mujer y un chico con 2 disparos en el estómago. Juan disparó en la cabeza al muchacho, la chica empezó a gritar y Nerea simplemente observó asustada a Juan. Por favor, déjame vivir, dijo la mujer pero no pudo formular la frase. La AK-47 se disparó en su cara y prácticamente la dejó como si fuera carne con tomate. Nerea miró horrorizada al cadáver de esa mujer. ¿Por qué haces esto? Juan caminó hacia Nerea, se agachó y le dijo. Abre la boca. Nerea obedeció sin discutir pensando en que lo que entraría en su boca le haría vomitar del asco, pero al notar que no había ningún tacto de carne en su lengua sino de metal, el terror se apoderó de su mente, mas ya era demasiado tarde, el subfusil ya se había disparado. Los ojos de Nerea empezaron a llorar sangre y su boca empezó a emitir la misma sustancia. Entonces Juan se llevó el cuerpo de Nerea a la pista de baile, la desnudó y empezó a tocar todo el cuerpo de la joven muerta. Juan besó el cadáver de lo que podía haber sido su mejor amiga y le susurró. Feliz Navidad, Nerea. Sin embargo, Juan ya no estaba con Nerea, ahora se encontraba tendido en el suelo junto a fragmentos de cristales. Para él, la pérdida de la virginidad había sido tan rápida como la masacre, poco más de un minuto. El asesino necrófilo recordó que con Nerea no le bastó y que tuvo que violar también a otras tantas de la discoteca, algunas eran compañeras de clase que lo habían discriminado por su físico, otras simplemente no la conocía de nada. Pero eso ya no importaba, lo mejor era la música electrónica. Juan ni siquiera sabía qué canción era, pero sabía que la hacía sentir bien, y empezó a reírse a carcajadas. En ese momento irrumpió un cuerpo de asalto en la sala. Al ver a Juan, los agentes no pensaron que se tratara del artífice de esa masacre, simplemente fue confundido como otra víctima y también como el único. Bueno, espero que les gustó mucho esta creepypasta, dale un like y suscríbete. Bueno, eso fue todo. Waxman64 se despide, adiós y feliz Navidad a todos. XD.